Ay, a mí sí. Bueno, 10 de la mañana con 3 minutos, sigues en Combinación Clave. Estamos con la Kena Lorenzini, que no se conmueve la Kena, de la Corporación Humana. Me conmuevo con las eso, lágrimas, no, por sí, favor. Hitler lloraba. Así que no me vengan. Yo decía que sí, a mí me conmueve cuando veo adultos. Debe ser porque yo soy muy llorona también. Yo lloro mucho y sí, como sin pudor. Pero al revés, ¿no? Terrible. El que no llora se debe emocionar aún más cuando ves, ¿no? Sí, porque no llora, yo también creo. Además que tiendo a empatizar con las lágrimas. Si alguien llora, Sí. yo como que también me pongo a llorar. No lo puedo evitar, me salen solas las lágrimas. Pero una sabe que no es tan difícil llorar tampoco. No que uno la haga adrede, pero Oye, quebrarse no es tan difícil. Hay personas A que la se próxima vez que quiebran. te vea o sea, llorar es que no va a decir, ya, para, ya. No, si yo A mí lo que me no impacta creo ver a adultos políticos llorando, no creo. ¿En serio? No creo. Puedo creer en una persona que se emociona, No, pero yo sabes que sé. eso tiene que ir a la par de actitudes. A propósito de lo que estábamos hablando, yo a ese personaje que tú mencionaste en específico no le creo nada. Entonces, pero sí, a cualquiera. Hitler lloraba y este carabinero también que también fue que cayó en Panamá, ¿se acuerdan? En el helicóptero. Que fue comandante en jefe. el que era También era general buenazo director. para llorar y también mandaba por la niña que tocaba música. Él ayudó mucho a una chica, parece súper talentosa, para que desarrollara el tema del piano. Y paralelamente en la Araucanía los niños estaban con perdigones, con cuestiones. Entonces, llorar es fácil. Ya, igual, a mí no, como que me impacta ver adultos llorando siempre. Rodrigo Checopar de Ciudadano Inteligente, estamos con Recareo Galvez de la Fundación Sol también. Rodrigo, estábamos hablando sobre qué hacer con los encapuchados o la mirada que puedes tener tú respecto a ese fenómeno. Yo igual estoy bien de acuerdo con lo que estaban planteando, que al final dentro de nuestra sociedad nunca vamos a dejar de tener robos o vamos a dejar de tener algunos funcionarios estatales que sean corruptos. O sea, siempre vamos a tener gente que se sale de la ley, independiente de la ley que tengamos, y en este caso ellos son quienes se salen de la ley o de los parámetros que hemos puesto como sociedad en las manifestaciones. Pero yo igual creo que hay que hacer un llamado como a recuperar el sentido común de lo importante que es esos espacios y que también sean pacíficos. O sea, yo creo que nosotros desde Ciudadano Inteligente creemos la movilización pacífica. El 2011, cuando había una manifestación muy grande de parte de la sociedad y los medios se concentraban mucho en la parte de los desmanes, los encapuchados, Ciudadano Inteligente sacó el globo inteligente, que era esta cuestión que iba transmitiendo en vivo las marchas, entonces tú podías ir ver las miles de personas que estaban, en vez de concentrarte en lo que estaba mostrando la tele, que eran estas 20, 30 personas. Y yo creo que es súper importante que las distintas fuerzas, los distintos actores que estemos, que creamos que la manifestación es una parte rica y enriquecedora de la democracia, que es un espacio que tenemos que salvar, que seamos también transversalmente, hay que poner un foco sobre este tema. Y ese foco significa, yo creo, por un lado, reivindicar la manifestación como algo legítimo de nuestra democracia, y por otro lado también saber rechazar sin ningún tipo de ambigüedad que hay encapuchados que están completamente fuera de los marcos que por lo menos a mí me hacen sentido en una democracia. Y eso lo que necesitamos, por ejemplo. Yo muchas veces creo que Carabineros es demasiado represor con lo que está pasando en las manifestaciones, pero por otro lado tenemos que ser capaces, y en esto no estoy tratando de equiparar, sino que estoy tratando de decir de que son los Carabineros los que tienen una responsabilidad de impedir que sucedan este tipo de desmanes. O sea, a mí lo que pasó con Eduardo Lara me rompe en verdad el corazón. No tenía nada que ver en lo que estaba pasando ahí. Yo encuentro que es brutal, y los Carabineros tienen un rol ahí, y también necesitan que nosotros, más que el apoyo, tenemos también la guía y la venia para que haya una hoja de ruta, un camino para que puedan actuar en esas situaciones. Perdona, eso tiene que ver con que la ciudadanía tenemos que saber los protocolos. Si nosotros sabemos los protocolos, nosotros avalamos la situación. ¿Entiendes? Dice, sí, efectivamente queremos que así actúen frente a esta cuestión. Lo que pasa, oye, es que le hemos pedido como Corporación Humana a Burgo en distintas ocasiones que se manifieste respecto de lo que pasó con las mujeres frente a la Moneda, que fueron a manifestarse por el tema del femicidio. También estamos pidiendo al Ministerio del Interior que vean qué está pasando con el tema de lo de Navila y un montón de cosas, que las tramitaciones y todo lo demás ha sido bastante engorroso. Aquí necesitamos más transparencia de qué hace Carabineros, qué puede hacer y qué no puede hacer.
y también ser capaz de decir hay cosas que Carabineros no puede hacer y que la hace permanentemente. Entonces, eso de que se inhiban, o sea, yo lo encuentro medio chacotero. O sea, no puedo estar más de acuerdo con la Kena, como que esto es algo que sucede todos los años, que por transparencia, por ley de transparencia se piden los protocolos y se rechazan porque por la seguridad interna, por guardar el secreto. En este caso, y yo creo que Carabineros ha dado la razón muchas veces, le hace mucha falta legitimidad en su actuar a Carabineros. Entonces, ¿cómo conseguir la legitimidad adecuada? Bueno, que la sociedad sea quien avale estos protocolos y sea capaz de diferenciar en esos protocolos entre lo que son los espacios de manifestación pacífica, que jamás debiesen ser reprimidos, versus estos espacios de violencia, de desmanes, que como sociedad debemos legitimar un actuar de Carabineros que lo impida. Y eso a mí lo que más me hace sentido es lo que está planteando la Kena, que seamos todos capaces de avalar esos protocolos públicos. Son las 10:08. Quería pasar, y cada uno de ustedes representa una organización que pone un tema sobre la mesa permanentemente, y por eso quería preguntarles cómo analizaron en sus propios aspectos, digamos, el 21 de mayo y lo que el discurso presidencial. Veo a Rodrigo Echecopar que trae todo un listadito ahí muy ordenadito respecto al tema. Y antes solamente contar la información que tenemos de lo que pasó en La Moneda, y todavía están dando vueltas las imágenes y seguramente ya deben estar en las redes. Es un grupo de la ACES, que es una de las coordinadoras grandes de los estudiantes secundarios, que entraron a La Moneda para exhibir un lienzo que decía "Comienza la ofensiva". Tiene que ver, notifíquese. Hoy comienza la ofensiva, y básicamente lo que dicen es que fueron a notificar en La Moneda a la presidenta que partía la ofensiva porque no quieren avisar a través de los medios de comunicación, porque a lo mejor no se entera o no querían que se enterara por la prensa, tomando una frase que bueno ha sido bien reiterada siempre de la presidenta a propósito del caso Cabal. Entonces fueron con este lienzo y claro, al entrar a La Moneda de esta manera, los trataron de sacar, en fin, pero son secundarios de la ACES los que protagonizaron esto. También vimos ahí en imagen al presidente de la Universidad Central, el presidente de la Federación. Quizás también hay algún grupo de universitarios, o sea, me imagino, o ahí ya hay algún vínculo que se está rearmando. Puede ser, o de apoyo o algo así, porque el comunicado oficial era de la ACES. De hecho, ahí estamos viendo ACES Chile, estamos poniendo en el streaming, déjame que para alcanzar a leer, porque dice: el gobierno fracasó con sus políticas para el movimiento social, solo legislan para los empresarios y la clase política. Chile se cansó de esperar. Eso es lo que dice ACES Chile a través de @difusión_ACES, y tiene que ver con lo que pasó esta mañana en La Moneda. 10:10, ya chiquillos, desde sus propios sectores, ¿cómo analizan el discurso del 21 de mayo? Ya voy a partir. Rodrigo Echecopar, ya que tienen sus hojitas aquí ordenaditas. En Ciudadano Inteligente tratamos de hacer un seguimiento bien exhaustivo también a los discursos, porque creemos que es muy importante una democracia que como ciudadanos seamos capaces de exigir los compromisos políticos que van adoptando nuestras autoridades, y en ese sentido hicimos un análisis bien exhaustivo de cuáles fueron los cumplimientos del discurso del año 2015. Del dicho al hecho. Del dichoalhecho.cl para que se metan a ver, y que estuvo relativamente mejor que el presidente Piñera el mismo año, que Bachelet el año pasado, pero que sigue siendo 53%. Yo creo que eso no es un estándar que como ciudadanía debiese tenernos tranquilos o cómodos. Ahora, si uno analiza el discurso de este año, que nosotros tratamos de hacer un ejercicio que fue como ir viendo, bueno, qué cosas se iban repitiendo o estaban ausentes a pesar de que ya se habían dicho antes. Y por ejemplo, un tema que también se ha discutido muchas veces acá, no se habló del tema de la despenalización del aborto, a pesar de que venía en el programa, siempre se había enfatizado en el tema en los dos discursos de los años anteriores, y a mí por lo menos me pareció bien extraño que no estuviese. Por ejemplo, también la ley de ISAPRE. La ley de ISAPRE es un tema que había estado en los dos discursos anteriores, también estaba en el programa, siempre se había puesto un foco, y en la ley de ISAPRE ni siquiera se ha presentado. Y tampoco se volvió a mencionar en este discurso. Entonces, pareciera ser que se está reculando con alguna de los compromisos o las promesas que habían habido. O que se van a contentar con presentar algo como aborto, por ejemplo. A mí me da la impresión que claro, está cumplido con presentarlo, de ahí a que salga es otra cosa, que también es y ley de muy ISAPRE lamentable. pareciera que ni siquiera va a entrar, Sí, o bueno, pareciera. ahí estoy especulando más de la cuenta quizás. Pero pareciera que no. Otros dos temas que fue muy extraño desde mi punto de vista, porque invitaron a organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual y de los derechos humanos en general, y no hubo ningún anuncio muy enfático en esa dirección. O sea, la ley de identidad de género que había aparecido en los discursos de años anteriores, en el programa también, no se mencionó porque está medio estancado su avance, y el matrimonio igualitario que venía en el programa tampoco se mencionó. Entonces, yo diría que fue como escueto en cuanto a las expectativas que fue generando.
Y en las cosas que sí se mencionaron que venían de antes estaba, por ejemplo, la elección de intendentes de manera directa, que era como una de las únicas promesas del año pasado en temas de fortalecimiento democrático, de desconcentración del poder, que no se había aprobado para este discurso. Todo lo otro se había alcanzado a aprobar, que era como fortalecimiento de las campañas, mayor regulación de los partidos, transparencia y democracia. Lo único que quedaba era la elección de intendente, y sí se mencionó, así que posiblemente este año veamos eso. Y también los temas en educación. Lo que era la reforma de la educación superior, que todavía no se había presentado, está en un 0%, y la desmunicipalización que ya se presentó, pero que dijeron que iba a salir dentro de estos próximos 4 meses. Así que, bueno, los invito a que entren en el deldichoalecho.cl y ya vamos a estar subiendo nueva información sobre el discurso que acaba de pasar. Yo supongo que Ciudadano Inteligente pensará un poco también en las mujeres, porque resulta que la señal también, quizás la poca señal, es que se va a revisar la ley de violencia intrafamiliar. Hay varias mociones parlamentarias y la presidenta dijo que va a apoyar esas mociones. Nosotros como Corporación Humana vamos a estar súper atentas a ese tema, porque es algo que estamos exigiendo hace mucho tiempo, que se tipifique especialmente la violencia en contra de las mujeres. En algunos países ya se llama violencia machista. Aborto, tal como dijo, ausente, matrimonio igualitario con filiación, porque nosotras no estamos, o sea, apoyamos un matrimonio igualitario, pero no apoyamos un matrimonio igualitario sin filiación, porque no resuelve absolutamente nada. Y para mí, en lo personal, quizás lo más sólido del discurso fue cuando Bachelet emplazó a quienes se sustraen al proceso constituyente. No me acuerdo la frase exacta, pero fue... Están quedando como abajo del carro de la historia. Fue muy buena, me parece que esa fue la frase más contundente. Y bueno, por supuesto quedan todos los vacíos eternos. Al parecer ya más anuncios no, porque ahora hay que profundizar en la reforma y qué sé yo. Esperamos estar ahí atentas para apoyar aborto, pero esperamos que el gobierno cuente con nosotros, el Estado también se haga cargo, es decir, los parlamentarios dejen de chutear las cuestiones para otro momento, dejen de seguir debatiendo desde el año 90 el tema del aborto y se pongan las pilas, en fin, y que se yo no todo. Mira, una no espera mucho del discurso del 21 de mayo, sobre todo cuando una está atenta a la respuesta, porque o fue todo malo o se resaltan las puras cosas buenas. Entonces ya es como aprendido. Yo decía, pucha, podrían dejar escrito su... Sí, podrían grabarlas antes. Grabarlas antes. Independientes, sí. Claro, entonces, en fin, bueno, eso. Muy atenta vamos a estar con estas modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar, que esperamos que haya una ley de violencia en contra de las mujeres, así de fuerte y claro, y que abarque más allá del ex marido, en este momento el ex pareja y el ex marido, que abarque pololo, la calle, en fin. O sea, ya vimos la chilena gravemente que mataron en Argentina, un gallo que la empezó a seguir y le pegó 16 puñaladas en Buenos Aires. Las mujeres siempre estamos puestas a eso, siempre tenemos en la noche cuando está oscuro, caminamos con la espalda media así doblada, ¿me entiendes? Para las que andamos a pie, porque hay muchas mujeres que tienen la ventaja de movilizarse en auto, pero muchas vamos en metro y nos tocan 4 cuadras o 5 cuadras que caminar, a veces a las 11 de la noche, y salvo que sea hay muchas horas, sentí unos pasitos atrás y una mujer siempre tiene miedo. Entonces una no puede seguir, y hay formas de tipificar la gravedad de esta cosa. Recareo Galvez, desde la Fundación Sol. Bien, yo me detendría en un tema que tiene que ver con la AFP estatal, que fue también un anuncio que estuvo dentro del marco de este 21 de mayo y que de alguna forma ya se ha planteado por parte de nosotros como organización y también por parte de otras organizaciones o centros de estudio, que la AFP estatal no es ningún tipo de solución ante el dramático problema que hoy día tenemos, y realmente dramático, de un sistema de AFP que no es realmente un sistema de pensiones. O sea, cuando nosotros miramos que la AFP realizan inversiones con los fondos de los trabajadores del borde de los 2,2 billones de pesos en 8 empresas del Grupo Mate, o cuando estamos hablando de cerca de 1,2 billones de pesos que están invertidos en distintas empresas del Grupo Luxic, o incluso cuando miramos en empresas del Grupo Angelini, que estamos hablando de cerca de 1 billón de pesos invertidos de nuestro ahorro, sin preguntarle a ninguno de los trabajadores. Y cuando vemos que en el fondo esas inversiones, debido a que estos mismos empresarios, en el caso Mate, Angelini, por ejemplo, luego comienzan a tomar decisiones o comienzan en el fondo a operar de la forma en que ellos han sabido operar, que es con ciertas triquiñuelas, que con ciertos aspectos que luego salen a la luz, y que en ese momento cuando salen a la luz, al final, ¿quiénes pierden? Quienes están invirtiendo.
Y en este caso, trabajadores y trabajadoras chilenos y chilenas son quienes a través de sus fondos invierten y también tienen pérdida. Y eso hace que de alguna forma se demuestre que este sistema no está diseñado para poder seguir alimentando esa forma de inversión, y a su vez, si miramos cuáles son las pensiones que pagan, nos damos cuenta que realmente no está diseñado para dar pensiones. O sea, los últimos datos del mes pasado en relación a las pensiones pagadas por las AFP, que son las pensiones que corresponden a la modalidad de vejez por edad, retiro programado, nos dicen que 9 de cada 10 o 91 de cada 100, para ser más exacto, porque aproximadamente el 91% de quienes están recibiendo estas pensiones de parte de la AFP, modalidad vejez, edad, retiro programado, no superan los 156.000 pesos. O sea, están de 156.000 para abajo, ¿ya? En términos de la pensión que están recibiendo. Eso es cerca del 62% del salario mínimo. Y ahora si miramos, porque muchas veces acá se dice que el retiro programado puede ser que en realidad incorpore, cuando se hace este análisis, a las mujeres, y que hay muchas mujeres que tienen este bono por hijo. Si miramos el caso de los hombres, o sea, estaríamos hablando de que cerca del 87% de los hombres que están en esa modalidad de jubilación, vejez, edad, retiro programado, están recibiendo ese monto, están recibiendo menos de 156.000 pesos, el 87%. Si juntamos a las mujeres en esta torta, vemos de que el 91%. Es decir, la distancia que hay realmente, el impacto del supuesto bono por hijo, el impacto de que las mujeres cotizan además, menos el bono años, es para etcétera. el hijo, ojo, porque no es para las mujeres. Claro, o sea, es que además algunos dicen que claro, que las mujeres se inscribieron en la AFP para recibir el bono y que por eso no cotizaron y que por eso sus pensiones son bajas. O sea, esa es la excusa que dan para responder por un modelo que realmente es un modelo que ha demostrado enfocarse, y como el propio José Piñera lo dijo al momento de crearse, se ha enfocado en ser un motor dentro de este desarrollo ficticio. Porque ¿de qué desarrollo hablamos en una sociedad donde el 1% de la población más rica concentra cerca del 33% de los ingresos totales? O sea, eso es según el Banco Mundial. Ni siquiera algo que esté diciendo alguien que tiene una posición crítica. O sea, nosotros lo decimos desde la crítica, pero lo están diciendo instituciones que de alguna forma también han avalado ciertos aspectos de este modelo. Y ojo que el mismo Banco Mundial desde hace ya varios años se salió de la promoción de estos sistemas de capitalización individual. O sea, lo que de alguna forma tenemos que tener en cuenta es que este anuncio de la AFP estatal es realmente un anuncio equivocado, y sigue la línea de un gobierno que de alguna forma está buscando cómo proteger los intereses del gran capital, de los dueños de los espacios políticos, que en el fondo se hacen dueños porque pagan las campañas, se hacen dueños porque pagan más allá de lo que realmente los políticos hoy día deberían estar dispuestos a asumir, y que entre ellos mismos han regulado, que ya es mucho. Es decir, más allá de esos mismos ingresos que ellos reciben por la actividad que hacen, porque han ido buscando otros privilegios, han ido buscando realmente acercarse a un espacio en el cual los realmente afectados hemos sido nosotros y nosotras. Y si miramos ahora las pensiones que pagan las compañías de seguro, porque las AFP pagan modalidad vejez, edad, retiro programado, y las compañías de seguro pagan las rentas vitalicias. Entonces, uno podría decir, bueno, si miramos ahí los resultados de las compañías de seguro, posiblemente vamos a tener mejores pensiones. Pero al hacer la observación de los resultados de pensiones de vejez por edad, y ojo, aquí un paréntesis, la pensión de vejez por edad es una pensión en la cual el aporte del empleador es cero, completamente cero, desde que opera este sistema. Y el promedio de la OCDE está en relación al 8% de aporte del empleador. Y acá algunos, cuando se habla de subir un 3% de aporte del empleador, plantean inmediatamente que bueno, podríamos hacerlo de manera voluntaria y si es que hay algún tipo de subsidio. O sea, eso plantea la CPC, la SOFOFA, es decir, sacar más plata de la caja que todos nosotros le estamos alimentando al Estado, teniendo en cuenta con este sistema tributario tan regresivo. Entonces, si miramos estas pensiones, incorporando rentas vitalicias, retiro programado, y miramos el promedio a nivel nacional en términos de lo que se está pagando en pensiones de vejez por edad, lo que podemos observar es que en cerca de 10 regiones hoy en día se está por debajo del salario mínimo, del 50% del salario mínimo. O sea, 10 regiones de Chile hoy día en promedio reciben una pensión de vejez por edad, sumando rentas vitalicias y sumando retiro programado, que no supera el 50% del salario mínimo. Es decir, menos de 125.000 pesos. Entonces, ahí es claro que uno se preguntará, bueno, ¿y cómo sobreviven estas familias? ¿Cómo sobreviven estos adultos mayores? Para algunos la respuesta puede ser, reciben ingresos de su hijo, etc. Pero no olvidemos que el 70% de los trabajadores en Chile gana menos de 450.000 pesos.
O sea, entonces nos podríamos seguir preguntando, bueno, ¿y cómo mantenemos el consumo? ¿Y cómo de alguna forma vemos que los malls están llenos? Bueno, la respuesta ahí me imagino que la podemos sacar al observar los datos de Equifax, en donde se observa que actualmente tenemos cerca de 10 millones de chilenos endeudados. 10 millones. Y si observamos la deuda morosa, es decir, los que no logran pagar sus deudas al día, que tienen por lo menos un mes de atraso, según los mismos datos de Equifax que trabajaron con la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de San Sebastián y están publicando periódicamente un informe de deuda, según ese mismo informe lo que podemos tener es que cerca de 4 millones de chilenos tienen deuda morosa. Es decir, no están pudiendo cumplir sus compromisos, están haciendo bicicleta. Y ahí tenemos un sistema de disciplinamiento bastante efectivo. O sea, realmente, ¿quién estaría pensando en buscar distintos trabajos, en cambiarse su trabajo? En pelearse con el jefe. En pelearse con el jefe, en armar el sindicato, cuando tiene deudas que en el fondo le pueden significar... Habermas lo dijo hace más de 20 que le o 30 embarguen la años. casa. Claro, o sea... Esto de las tarjetas y Esto se ha transformado en algo que de alguna forma sostiene este crecimiento ficticio. Lo que pasa es que con todas las cifras que da Recareo, uno dice, o sea... Una compañera, una, visibilícese, por favor. Mirando lo que pasa, si no tomamos este tema ahora, se va a transformar en un tema, en un estado absolutamente empobrecido para que estas personas sobrevivan, para que nosotros mismos en un tiempo más sobrevivamos si esto sigue así. Entonces es un tema que hay que mirar y como que no se mira, se arma una comisión y nadie se atreve porque es tan gigante lo que hay que hacer. Va a haber tanta pelea con lo que hay que hacer porque Recareo lo dice bien. O sea, aquí está el sistema perfecto para algunos. El problema es que esta mayoría de gente que va a empezar a jubilar con estas cifras va a ir aumentando, porque ahora no son tantos, pero en un tiempo más van a ser muchos más y así sucesivamente. Y en algún momento el Estado va a tener que hacerse cargo de todos ellos, en salud, en un montón de cosas más, porque no les alcanza. Y no lo estamos tomando, lo estamos pateando nomás. Se patea el problema, ya, porque ya lo sabemos, pero se patea. No, que lo haga el próximo, no mejor que lo haga el otro, el que viene después. Entonces, ese círculo de no tomarlo, de no entender que si no ponemos solidaridad, si no reformulamos lo que está pasando, si no cambiamos la base del sistema, esto no funciona, no tenemos vuelta nomás. Eso es lo que a mí me conmueve. Yo quiero hacer una reflexión respecto a lo que tú decís y me encantan y me aterran siempre los datos de Fundación Sol, porque quedo siempre bajoneada, bueno, en fin. Porque es la realidad, ¿entiendes? Siempre son datos duros, pero mi reflexión es la siguiente. Yo creo que quienes trabajamos en ONG y también quienes hacemos el tipo de periodismo que tú haces, que es un periodismo opinante, un periodismo crítico, un periodismo con mucho respeto, en fin, y todo lo demás, es porque creemos en algún punto que en nuestro pequeño espacio podemos hacer un aporte, ¿ah? Porque en estricto rigor, esto que pasa en Chile pasa en casi todo el mundo. O sea, si uno ve Requiem para una democracia, que son unas entrevistas a Chomsky, que está ilustrado todo el proceso de Estados Unidos, es lo mismo que acá, con la diferencia que el nivel y la calidad de vida de los más pobres de allá no tiene nada que ver con los más pobres de acá. Pero esto pasa en Suecia, o sea, hay unos gobiernos corporativistas, o sea, esto no va a cambiar. ¿Ah? Yo creo que yo sinceramente en lo macro no va a cambiar, porque esto lo estamos viendo hace... O sea, lo que acaba de decir Recareo lo dijo yo lo leí de Habermas hace 30 años a propósito de la tarjeta de crédito, que él decía que finalmente se transformaban en vez de trabajadores en esclavos, porque la deuda y esto que el crédito empieza, el de marzo empieza en junio, entonces el de la Pascua empieza después. O sea, yo creo que lamentablemente el panorama es muy turbio, y en eso enlazo con lo que acaba de pasar en La Moneda. O sea, ¿cómo tú le vas a pedir a estudiantes secundarios que sean capaces de decir, yo puedo influir en esta parcela, puedo colaborar en esta cuestión, y saber que están jodidos? Porque la verdad que para ellos lo que se les viene es heavy. O sea, esto es transversal, ¿no? Yo creo que hay pocos países en que esto no está pasando, que unos pocos son dueños de todo, que el 0,01% gana, que son 5 gallos en Chile, ganan lo que gana 1 millón de personas en el mismo tiempo, en Chile, a propósito de Poderoso Caballero, que pucha, que destroza leerlo realmente, porque uno dice... Ahora, igual que nada,
yo también entiendo, efectivamente en todos los países hay un grupo que mezcla el poder económico y la influencia política y que tienen una parte importante del país, en todas partes. Lo que pasa es que las diferencias entre los que ganan menos y más no es escandalosa como acá. Como en Chile, sí es verdad. Y también hay países donde, mira, yo creo que en ninguna parte los jubilados están felices y no les pasa nada. Eso, en todas partes están afectados. Pero la afectación en Chile no tiene comparación con la afectación en otros lados, en el sentido de que hay una fórmula más solidaria de entregar las platas. Si eso es lo que uno pide, una forma en que todos participan. Sí, o sea, para que lo tengamos presente todos quienes nos escuchan, nosotros acá en el panel, o sea, ¿cuántos países en el mundo no tienen sistemas de reparto activo? Es decir, son similares a Chile, que acá no hay un sistema de reparto. Y ojo, que la única parte donde opera un sistema de reparto es en las Fuerzas Armadas y de Orden. Lo que es un sistema de reparto, el sistema de porque reparto no todo el mundo... es un mecanismo para poder financiar pensiones. Está pensado en pensiones y es un mecanismo a través del cual se produce solidaridad intergeneracional. Sí. Es decir, con aportes del Estado, con aportes de los empleadores y con aportes de los propios trabajadores se financian las pensiones de quienes están jubilados. Exacto. ¿Ya? Entonces se mantienen ciertos equilibrios para poder ir generando un pago de pensiones, pero enfocándose en el monto de la pensión. No es lo que hoy día pasa en Chile, que es te rascaste Ahorro. con tus propias uñas. Claro, es un ahorro tu obligatorio. capitalización personal. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el mundo nosotros somos parte de un selecto grupo, en este caso, que sería un grupo de 9 países que no tienen sistemas de reparto activo. 9 países, dentro de los cuales hay países que el único que podríamos decir que ha alcanzado niveles de desarrollo que Chile constantemente está teniendo en la meta sería Australia. Pero en Australia hay una pensión básica de $959 por paridad por compra. Es decir, ahí de alguna forma hay ciertas garantías que se han ido colocando. Pero los demás son países como Nigeria, el territorio autónomo de Hong Kong en China, por ejemplo. Esos son lugares donde no tienen los sistemas de reparto. Y si miramos acá los resultados del sistema de las Fuerzas Armadas, que ellos se mantuvieron en el reparto, pese a que el cambio a la AFP fue durante la dictadura, al año 2015, en diciembre del 2015, se pagaron cerca de 70.000 pensiones, con un promedio de aproximadamente los 866.000 pesos. O sea, estamos viendo que el sistema de reparto de otra forma. de alguna forma funciona de otra manera. En cambio acá nosotros seguimos en un sistema que se sigue planteando esta idea de FP estatal, que se sigue planteando ciertas regulaciones. Pareciese que realmente es nula la preocupación que va a tener alguien en relación a esta problemática si es que se está llenando los bolsillos gracias a los demás. O sea, es nula la preocupación que van a tener realmente quienes se están viendo favorecidos con esto. Lo que pasa que, por ejemplo, empresarios en Francia, yo creo que esto lo hemos tocado alguna vez, son capaces de ceder un poco para este sistema solidario. O sea, ricachones, entre perderlo todo y que siga la escoba y que la gente se rebele y qué sé yo, los gallos cachan que pierden, entonces deciden pagar más impuestos. O sea, finalmente ellos deciden pagar más impuestos. ¿Ah? Entonces, pero aquí en Chile los gallos son tan codiciosos que nada. Pueden, además lo pueden querer por una razón súper egoísta, que eso es lo que yo no entiendo de los chilenos. O sea, si tienes un país estrujado como este, con pésima educación, donde tú naciste en una comuna y tienes diseñado tu futuro, si tú pretendes que vamos a dar un salto para que tú, lo voy a poner bien en bruto, vendas más. Bueno, las noticias no vas a vender más porque todos tienen que dar un salto para que esto pueda hacer que funcione mejor, que haya más, no sé, más satisfacción y que te vaya mejor en lo que hace. Entonces, siquiera yo lo que no entiendo, de verdad que no me lo explico, es incluso con una mirada absolutamente egoísta de decir, yo aquí me la juego por mi negocio y no me importa nada más. E incluso con esa mirada egoísta tú tendrías que ceder para asegurar tu negocio. Eso es lo que no me cabe en la cabeza. Claro, pero no acá, lo entiendo. Que no tienen esa mirada. Lo que tú dices es clave, Beatriz, y si nos damos cuenta acá, a pesar de las condiciones, se ha ido produciendo el espacio para que se venda más. O sea, vemos que la educación se ha transformado en un espacio donde la deuda también ha ido entrando en los colegios, hemos visto la salud. Que todo se vende. ¿No? Claro, Hay una cuestión bien insólita en Chile. Aquí en lugar de... Nuestro selecto grupo del mundo donde donde todo se transa. Todo cada vez ha ido en esa línea. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente los derechos sociales se transformaron en espacio de mercancía, y acá hemos visto que realmente eso ha sido gracias a que hemos tenido una estructura estatal que ha ido garantizando que esto se transforme en mercados concentrados, de que esto se transforme en espacios de acumulación, y eso ha sido mediante el despojo de nuestros derechos sociales. Y ese es un tema que se implanta en una dictadura militar, que se mantiene en un periodo de transición y que de alguna forma aparentemente desde hace ya bastante tiempo ha ido tomando cada vez más fuerza el hecho de que no podemos seguir viviendo de esa forma. Son las 10:32. Súper 30 segundos, si no aquí me un canto libre para Navila, mañana miércoles 25 a las 19 horas frente a la posta central en Santiago.
Diagonal Paraguay con Portugal, ahí va a haber un acto para apoyar a Nabila. 7 horas duró la operación de reconstrucción Sí. de su cara. Y todavía le quedan más. Y le quedan más operaciones, salió de riesgo vital. La primera información decían que no tendría daño neurológico, Sí. pero no sé si eso está firme. Está acompañada por una familiar acá en Santiago. Tiene 4 hijos. Así Están que, con su madre, exactamente. con su abuela. Pero es un proceso de recuperación El daño largo. psiquiátrico, Es psicológico. Es O cierto sea, cuando eso. dicen no está en peligro de muerte, yo digo, uy, no sé, cuando Sí. se despierte. Por un tema físico, digamos, no sabemos después. Eso es una cosa. Y lo otro, solamente contar que en la mañana, lo estábamos viendo también en algunas imágenes en CNN, se está realizando la formalización de Jaime Orpiz, ya que sabemos que el senador perdió por la misma corte el fuero, entonces se está haciendo la formalización. Vemos a los fiscales que están argumentando, a propósito que mencionaba Angelini por Corpesca recién. Y una en zanahoria Recareo. también hay en la tele. No, una entrevista al diputado Edwards, pero se está haciendo la formalización y lo que pide el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía es prisión preventiva para Jaime Orpiz, el senador, que está desaforado. E incluso leía que en Capitán Llaver, o Llaver, ya se me Lo olvida están cómo se pronuncia, no, tienen armadita la pieza por si acá. Pero que por favor no se victimicen, ¿ah? A mí esa cuestión, o sea, si son tan choros para robar, después no se les arruguen los Más de ovarios 280 millones los habría pasado cojones. Corpesca a Jaime Orpiz. 10:34, ahora sí. Despedimos al panel en forma muy cariñosa. Recareo Galvez, Rodrigo Checopar, Kena Lorenzini, muchas gracias por acompañarnos, por el debate, por la discusión. Eso es lo que nos motiva. Ya lo vamos a estar leyendo ustedes en el hashtag Combinación Clave. Pausa y volvemos.